Hola a todos, mi nombre es Valeria Grassi, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca del páncreas endocrino. Comencemos. Como ya les mencioné en la preparaduría de páncreas exocrino, tenemos que el páncreas es una glándula mixta, es decir, que tiene un componente exocrino capaz de participar en procesos de digestión y un componente endocrino que participa en la regulación del metabolismo energético, ya que las hormonas que produce se encargan de mantener la homeostasis. Es muy importante que entiendan este tema, no solo para la materia de fisiología, sino para su futuro como médicos, ya que esto es la base para comprender la fisiopatología de la diabetes. ¿Ok? Entonces, tenemos que ese páncreas va a producir cuatro hormonas, principalmente por cuatro tipos de células. Tenemos que las células alfa van a producir glucagón, las células beta van a producir insulina, que es el mayor porcentaje hormonal. Las células delta van a producir somatostatina y también vamos a tener el polipéptido pancreático, que bueno, corresponde un porcentaje muy bajo en cuanto a las hormonas producidas por el páncreas endocrino. Hay que tomar en cuenta que las células del páncreas endocrino se encuentran altamente vascularizadas y se van a organizar en estas estructuras que son los islotes del Langerhans. Tenemos que la irrigación es centrífuga, es decir, desde el centro hacia la periferia. Por esa razón, cuando la sangre del centro va hacia la periferia, esta está cargada de insulina, ya que las células beta se localizan más que todo en la parte central de los islotes del Langerhans y las células alfa hacia la periferia. Por esa razón, la insulina es capaz de regular al glucagón, porque esa sangre cargada de insulina va hacia la periferia. También tenemos que esas células, al estar cercanas, estar agrupadas en estos islotes de Langerhans, son capaces de comunicarse de forma paracrina entre ellas. Y también vale la pena destacar que la somatostatina va a inhibir la secreción de glucagón y de insulina. En cuanto al metabolismo energético, tenemos que tanto la insulina como el glucagón son esenciales en coordinar y controlar el uso de la glucosa, también de los ácidos grasos libres y los aminoácidos. Todo esto con el objetivo de que las demandas energéticas se cumplan. Vale la pena destacar que la tasa metabólica en reposo se obtiene meramente de la dieta. O sea, todo lo que es ingerido se oxida en forma de ATP y ese ATP no se va a almacenar, sino que debe estar produciéndose de forma variable y constante, ya que, bueno, por supuesto no estamos comiendo las 24 horas, sino que tenemos periodos postprandiales de reposo y por supuesto periodos de ayuno. Entonces, esos nutrientes utilizados para proveer la energía se van a almacenar en forma de glucógeno, de triglicéridos y aminoácidos, y tanto la insulina como el glucagón van a participar en su regulación. Entonces, tenemos que la insulina es una hormona anabolizante, ¿ok? Se encarga del anabolismo, de producir en vez de destruir. Esta va a predominar en estados postprandiales, es decir, después de comer. Al tener disponibilidad de todos estos elementos, la insulina va a ayudar a captarlos y que estos sean almacenados para futuros periodos de necesidad, o sea, de necesidad energética. Por otro lado, el glucagón hace lo contrario, es una hormona catabolizante, actúa en periodos de ayuno, de estrés, de actividad, cuando todos estos recursos que fueron almacenados gracias a la insulina requieren ser utilizados porque el cuerpo requiere, por supuesto, obtener energía. Comencemos por la insulina, que como ya dije es la hormona que se produce en mayor proporción a nivel del páncreas endocrino. Tenemos que las células beta no van a producir insulina en sí, sino que más bien van a producir una preprohormona, ¿ok? Esa proinsulina va a tener cadenas alfa, cadenas beta y tenemos que esta es empaquetada en el aparato de Golgi y esas cadenas que ya les mencioné van a estar unidas por enlaces disulfuro y también van a contener el péptido C. Va a seguir su proceso de formación, en el gránulo ocurre la separación del péptido C y esa insulina propiamente dicha va a tener 51 aminoácidos y va a estar formada por dos cadenas, que como ya dije, son la cadena A y la cadena B. ¿Ok? El proceso de liberación de la insulina va a tener que ver con la distancia de los gránulos, ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que estimula que se sintetice la insulina? Pues el aumento en la secreción de glucosa. ¿Ok?
La síntesis de insulina va a incluir todos los pasos de la síntesis de una proteína de exportación. Tiene que haber un proceso de transcripción, traducción, acumulación de proteínas en vesículas y su posterior exocitosis que va a depender del estímulo que ya les voy a explicar. Bueno, como ya les mencioné, esto es un resumen de lo que ya les dije. En el retículo endoplasmático tenemos que se forma la preproinsulina, luego en el aparato de Golgi la proinsulina, se convierte esa insulina, se libera el péptido C, tenemos la formación de la insulina como tal, que es la que ya les dije que tiene 51 aminoácidos, y se va a liberar. ¿Ok? Entonces tenemos que concentraciones altas de insulina sérica van a reducir con rapidez la glicemia hasta los valores normales. ¿Ok? Esta se va a encargar de captar esa glucosa. Pero ¿cómo lo hace? A través de dos fases. Vamos a tener una fase precoz, que es esta que vemos acá, primera fase, que ocurre durante los primeros 15 minutos después de comer. La liberación ocurre en minutos. Esta insulina que está preformada y almacenada se encuentra cerca de la membrana y al encontrarse cerca de la membrana se va a poder liberar muchísimo más rápido. Entonces, esa insulina ya está preformada, ya está ensamblada y solo necesita una señal que está dada por el aumento de calcio intracelular. Por otro lado, tenemos una fase tardía que ocurre aproximadamente a las 6 horas, donde tenemos una disminución de esa secreción, como observamos acá en esta meseta. Esa secreción disminuye a los 10 minutos, va aumentando lentamente durante aproximadamente una hora, ya que se están sintetizando gránulos de nuevo, ¿ok? A diferencia de la fase precoz, acá no tenemos gránulos preformados, sino que estos se deben sintetizar, se deben ensamblar. Por eso es que una fase, esta segunda fase, tarda mucho más que la primera. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que se van a secretar gránulos, perdón, que se están formando en ese momento. Ok, tenemos que todo esto es mediado por los niveles de glucosa en sangre, es decir, el aumento de la glucosa en sangre. El transportador GLUT2 y la glucokinasa son sensores que van a dar inicio a este proceso. Entonces tenemos acá. Síganme acá. Un aumento de la glucosa a nivel extracelular va a llevar a que se active el canal GLUT2 y entre esa glucosa a la célula. ¿Ok? Esto va a generar el proceso de la glucólisis y aumenta el ATP, lo que va a permitir que se cierren los canales de potasio y la célula se va a despolarizar porque se acumulan cargas positivas. Esto va a llevar a su vez a la apertura de canales de calcio. Aumenta el calcio y ese calcio, al ingresar a la célula, permite que se libere esa insulina por exocitosis. ¿Ok? Como ya les dije, si es en la fase precoz, vamos a tener gránulos que se encuentran cerca de la membrana, o sea, estos que están acá, listos para liberarse. Y si es en la fase tardía, vamos a tener gránulos que están mucho más alejados de la membrana. Ok, en cuanto a la regulación o el control de la secreción de insulina, vamos a tener que hay varios factores que juegan acá. La acetilcolina va a aumentar la secreción de insulina, es decir, vamos a tener que aumentar la secreción de calcio, o sea, permite que entre más calcio a la célula. El diacilglicerol va a activar la proteína quinasa C y eso potencia aún más la acción del calcio, como podemos observar acá, el diacilglicerol, la proteína quinasa C. Por otro lado, las catecolaminas hacen lo contrario. Tanto la adrenalina y la noradrenalina y además la somatostatina, como ya les mencioné al inicio, disminuyen la secreción de insulina, ya que estos se encuentran acoplados a una proteína G inhibitoria, como observamos acá. ¿Ok? Que esta va a evitar el aumento del AMP cíclico, no se activa la proteína quinasa A y en vez de aumentar el calcio, este disminuye, no se va a liberar insulina. Y por otro lado tenemos LP1, GIP y BIP que se van a encontrar acoplados a proteínas GS y van a aumentar el AMP cíclico, ¿ok? Permitiendo así preparar una respuesta adelantada para la secreción de insulina. No se secreta en el momento exacto, pero pueden preparar una respuesta para el futuro.
Entonces, tanto el AMP cíclico como el calcio y la proteína GS van a favorecer la secreción de insulina. Y acá les dejo este cuadro que deben estudiarse, muy importante, que compara cuáles son los factores estimuladores y los factores inhibidores que afectan la secreción de la insulina. Ok, acá tenemos el efecto incretina. Tenemos que las incretinas son hormonas que se secretan a nivel del tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino delgado, en respuesta a la ingesta de alimentos, es decir, se producen en un periodo postprandial. Estas van a permitir la secreción de insulina y también permiten la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Entonces vamos a tener GLP-1, llamado péptido similar al glucagón, que es secretado por células L específicamente localizadas en el intestino distal, en el ilion y el colon, que va a estimular la liberación de insulina dependiente de glucosa y suprime la liberación hepática de glucosa al inhibir secreción de glucagón de forma dependiente de glucosa, es decir, son hipoglicemiantes. Y tenemos el polipéptido inhibidor gástrico, que es secretado por las células K a nivel del duodeno y va a estimular la liberación de insulina dependiente de glucosa. Tienen funciones muy similares. Acá hay un pequeño resumen de cuáles son las funciones del péptido similar al glucagón. Va a aumentar la saciedad, disminuyendo así el apetito, enlentece el vaciamiento gástrico, estimula la secreción y la síntesis de insulina, justamente para eso, para disminuir los niveles de glucosa en sangre y también disminuye la resistencia a insulina. Por eso se han creado fármacos que van a estimular la producción de estas hormonas para evitar la resistencia a la insulina en pacientes diabéticos o pacientes con síndrome metabólico. Entonces, estas hormonas son muy importantes en la actualidad, ya que se utilizan como blanco terapéutico en esas enfermedades metabólicas que ya les mencioné. Por otro lado, tenemos la regulación diaria de la secreción de insulina. Tenemos que hay picos de secreción pulsátil y basal que se dan durante las 24 horas del día, que se demuestra acá en estas gráficas, y esto es posible medirlo tras la ingesta de las comidas. Entonces, en sujetos normales, tenemos que aumenta la liberación de insulina tras el desayuno, ¿ok? En las primeras horas del día después de desayunar. Luego vuelve a disminuir, es basal, y aumenta con el almuerzo. Disminuye unas horas después del almuerzo y aumenta de nuevo con la cena. Es decir, cada vez que comemos, aumentan los niveles de insulina, justamente para poder utilizar esa glucosa que proporcionan los alimentos y posteriormente desciende. Eso es lo que debe ocurrir normalmente. Pero ¿qué pasa en sujetos obesos? Que hay un incremento en la secreción diaria de insulina, tanto la basal como la inducida por alimentos, y hay picos aberrantes. Esta no se está produciendo de la manera adecuada. Y bueno, eh, aumenta tanto la insulina basal como la inducida por alimentos, como ya les mencioné, y también tenemos que destacar que aproximadamente 50% de la insulina es basal y el otro 50% de la insulina que se produce es postprandial, es decir, tiene relación con los alimentos que consumimos. Acá tenemos la curva de tolerancia a la glucosa, es muy importante que la entiendan, ya que a veces pueden preguntar algún caso clínico de esto. Tenemos que esta es una prueba sumamente importante en la clínica para diagnosticar la diabetes. El paciente primero se somete a 8 horas de ayuno, se administran 75 gramos de glucosa vía oral y se va a medir la glicemia 2 horas después. ¿Ok? Entonces, tenemos que acá está el sujeto normal en rojo. Por supuesto, después de esa carga oral de glucosa, va a aumentar la concentración, pero va a descender el valor gracias a la insulina. ¿Ok? Entonces tenemos un pico y aproximadamente 2 horas después desciende el valor. Acá en verde tenemos un sujeto diabético. Observamos que va aumentando la concentración de glucosa. Sin embargo, a las 2 horas hay una meseta. ¿Ok? Los valores se mantienen altos y descienden mucho después. Por eso mismo, porque hay una disfunción en la insulina, ¿ok? En la secreción de insulina. O una resistencia, dependiendo del estadio de la enfermedad y a qué nos estemos refiriendo.
En cuanto a los efectos de la insulina, vamos a tener que estos son variados, como ya les mencioné, van a englobar procesos anabólicos, es decir, de formación de sustratos energéticos, entonces principalmente va a disminuir la concentración de glucosa a nivel sanguíneo, va a aumentar la captación de glucosa al interior celular, ya que va a estimular la expresión de GLUT4 tanto en células grasas y musculares, va a disminuir la lipólisis, siempre que vean procesos catabólicos, descarten la insulina como hormona mediadora, ¿ok? La insulina siempre se va a encargar de procesos anabólicos, es decir, de formación, ¿ok? Esos sustratos energéticos se van a almacenar, se van a formar, no se van a destruir ni a degradar. Tenemos que disminuye la concentración de cetoácidos en sangre, disminuye la concentración de ácidos grasos en sangre, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de proteínas, como ya les dije, anabolismo, y aumenta la formación de glucógeno. Vamos a tener que los efectos de la insulina se dan en tres tiempos. Vamos a tener efectos rápidos, intermedios y tardíos. Los efectos rápidos consisten principalmente en el aumento del transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en los tejidos blancos. ¿Ok? Todo esto se va a almacenar. Efectos intermedios, activan las enzimas de la glicólisis y la glucógeno sintetasa, inhiben la fosforilasa y las enzimas de la gluconeogénesis y estimulan la síntesis de proteínas, inhibiendo la proteólisis además. Y los efectos tardíos, pues tienen que ver con el crecimiento celular, la formación de tejidos, el aumento del ARN mensajero para que eh, se produzcan enzimas lipógenas, ¿ok? Y por supuesto, todo esto actúa sobre la biosíntesis de proteínas. Estos cuadritos son importantes que se los aprendan, se los puse tal cual como en la clase de la doctora Zanotti, ya que suelen ser preguntas de examen y es importante que diferencien cuáles son los efectos de la insulina en cada uno de los sistemas. Se los dejo acá para que los estudien con calma. Ok, en cuanto a los receptores, acá es muy importante que entiendan y se aprendan cuáles son los sitios de expresión principales de cada uno de estos receptores. Como ya vimos en la unidad de renal, vamos a tener dos transportadores que actúan bajo transporte activo secundario, que son el SGLT1 y el SGLT2, que se van a encargar de la absorción de glucosa a nivel de los túbulos renales, aunque SGLT1 también se va a expresar a nivel de intestino delgado. Y tenemos los transportadores GLUT, que van a actuar mediante difusión facilitada. En el caso de GLUT1, este es muy importante ya que es capaz de atravesar, de localizarse, perdón, en la barrera hematoencefálica y en el encéfalo en sí. Recordemos que el principal sustrato energético del cerebro es la glucosa, entonces requerimos de este transportador para que la glucosa pueda ingresar al encéfalo. Pero también se localiza en eritrocitos, en los riñones, en el colon y en la placenta. GLUT2 es muy importante ya que se localiza en las células beta, las células productoras de insulina, ¿ok? Pero también se localiza en múltiples órganos. Y bueno, es sensor de la glucosa por la célula beta. GLUT3 se encarga de la captación basal de glucosa, al igual que el GLUT1, y también se localiza en el encéfalo. GLUT4 va a encargarse de la captación de glucosa estimulada por insulina, y este es muy importante ya que cuando tenemos un aumento de la glucosa a nivel de la sangre, se va a activar justamente este transportador que ya les mencioné acá atrás, esto, ¿ok? Y se va a captar esa glucosa a nivel del miocardio, el músculo esquelético y el tejido adiposo, que son tejidos de almacén. Y GLUT5 se localiza sobre todo a nivel del yeyuno y del líquido seminal. Ok, en cuanto al transportador GLUT4, vamos a tener que la insulina se va a unir a su receptor, ¿ok? Y en el interior celular se va a generar una señal que va a actuar sobre el depósito intracelular de GLUT4 y ese transportador se va a ensamblar sobre la membrana plasmática para permitir así el paso de glucosa. Entonces recordemos siempre que el principal estímulo para la secreción de insulina y por supuesto el ensamblaje de transportador va a ser el aumento de la glucosa a nivel de la sangre. Tanto el miocardio como el músculo esquelético y el tejido adiposo permiten el paso de glucosa únicamente cuando existe insulina, siendo finalmente controlados por GLUT4. Entonces GLUT4 es muy importante. Ténganlo en cuenta porque puede ser pregunta de examen.
Y en cuanto al receptor de insulina, tenemos que, bueno, esta es una glucoproteína tetramérica que tiene cuatro subunidades, dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Y tenemos que la subunidad alfa es la más importante ya que contiene el sitio de unión de la insulina con su receptor. Y bueno, se encuentra unido por puentes disulfuro y glucosiladas. Tenemos que la autofosforilación del receptor va a generar que se active el sustrato del receptor de insulina 1 y ese a su vez va a generar unión con otras proteínas, ¿ok? Permitiendo que ese GLUT4 se trasloque y pueda ocurrir, por supuesto, la captación de la glucosa que ya les comenté. Esto es más de lo mismo. En cuanto al glucagón, vamos a tener que es la segunda hormona que se produce en mayor proporción a nivel del páncreas endocrino. Ya les dije que la primera es la insulina. Este es un péptido que tiene propiedades antiglucogénicas, es hiperglicemiante, es decir, aumenta los niveles de glucosa a nivel sanguíneo y permite liberar macromoléculas que están almacenadas, disminuyendo la captación de glucosa. Es decir, la glucosa ya no se va a almacenar, sino que más bien se va a liberar hacia la sangre. ¿Ok? Entonces tenemos que el receptor de glucagón va a estar asociado a una proteína G. La proteína GQ va a activar la fosfolipasa C, el inositol trifosfato y aumenta la síntesis de calcio, que bueno, el calcio, como ya vimos, participa en múltiples vías metabólicas. Y la proteína GS activa la adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico y la proteína quinasa A. Y tenemos que también va a fosforilar al CREP, que es un factor de transcripción muy importante. Ok, en cuanto a las funciones del glucagón, bueno, todo lo contrario a la insulina. Va a favorecer la producción y la movilización hepática de glucosa, es decir, esta no se va a almacenar, sino que más bien se va a movilizar, intensifica la desintegración del glucógeno, inhibe la glucólisis y la glucogénesis, ya que no queremos formar eh, glucosa, sino que más bien la queremos degradar, intensifica la formación de cuerpos cetónicos. En el hígado va a aumentar la gluconeogénesis, sobre todo a partir de aminoácidos libres, estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis y aumenta la glucosa en plasma, ¿ok? Entonces, todas las funciones que sean contrarias a la insulina son dadas por el glucagón. Y también debemos tomar en cuenta que el glucagón en sí no va a estimular la glucogenólisis en el tejido muscular, ya que a pesar de que el músculo almacena glucógeno, este carece de glucosa 6-fosfatasa. Entonces, en periodo de ayuno se va a consumir ese glucógeno que está almacenado en el hígado y una vez se termina, es posible la formación de sus sustratos metabólicos energéticos a partir de aminoácidos libres. Entonces, no tenemos glucosa 6-fosfatasa y a partir de glucosa 6-fosfato no se va a producir glucosa. Y bueno, un pequeño resumen de todo lo que vimos. Eh, Básicamente, un aumento de la glicemia promueve la liberación de insulina. Esa insulina estimula la formación de glucógeno a partir de glucosa, se almacena. Entonces esto permite la disminución de la glicemia y además va a estimular la absorción de glucosa hacia las células, lo que también disminuye la glicemia. Entonces una vez tenemos una glicemia baja, se promueve la liberación de glucagón, el glucagón estimula la degradación de glucógeno, entonces aumentan los niveles de glucosa y por supuesto al aumentar los niveles de glucosa esta va hacia la sangre y eleva la glicemia.